Recuerdo el olor del mar en Shanghai, salado, pesado, como si ya supiera lo que venía. Era finales de 1839. El emperador me mandó llamar. Hey Yunfei, la costa es tuya. Nada más. Ni un si quieres, ni un piénsalo. Yo tenía 50 años. Había pasado los exámenes militares en 1819 y 1823. Había perseguido piratas por la costa de Huangyan con mi padre enseñándome kung fu de niño. Sabía lo que era una espada rota y un soldado cansado. No era mi guerra, era del imperio. Un imperio que se podría por dentro. Funcionarios que vendían cargos, arsenales con cañones que explotaban al primer disparo, soldados que apenas comían arroz. Pero yo tenía que defenderla igual, porque detrás de esa corrupción estaba mi gente, los pescadores de Shanghai, las mujeres que tejían redes, los niños que corrían descalzos por la playa. Ellos no habían fumado opio, ellos solo querían vivir. Recuerdo a un muchacho nuevo, 17 años, que llegó temblando. Me preguntó en voz baja mientras limpiábamos mosquetes viejos: «General, ¿de verdad vienen a matarnos por unas cajas de humo negro?» Le contesté que no venían a matar. Venían a cobrar. Lin Sexu había quemado el opio en Humen ese junio. 20,000 cajas convertidas en ceniza frente a todo el mundo. Los ingleses no perdonaban que les quitaran su veneno. El chico se quedó callado. Después, en el campamento se oían los chismes: que el emperador no sabía cuánto daño hacía el opio, que algunos mandarines de Pekín seguían cobrando sobornos de los comerciantes extranjeros, que nosotros, los de la costa, éramos los únicos que veíamos los barcos negros acercándose. Yo escribí un memorial, 2 estrategias para expulsar a los bárbaros. Lo mandé a la corte. Sabía que era papel mojado, pero lo escribí igual, porque retirarse no era una opción moral. Defender un sistema corrupto, sí. Proteger a mi gente, también. 2 cosas que no encajaban y que me quitaban el sueño. Si eres joven y un día te llaman a defender algo, escúchame. Pregunta. Pregunta aunque sepas que no te van a contestar. El deber no siempre es limpio. Me dijeron que iba a China. Nunca me dijeron por qué. Yo era raso, sin galones, sin historia. Me alisté en los BAFs porque en el pueblo no había trabajo y la paga eran 3 chelines a la semana. Tenía 19 años, o eso ponía en el papel. Mi madre me dijo: «No vayas, John. Esas tierras lejanas traen mala suerte». Pero yo me reí. ¿Qué sabía ella de China? En junio de 1840 nos metieron en los barcos. 20,000 hombres, 35 barcos de guerra, cientos de transportes. Decían que íbamos a proteger el comercio británico. En la bodega los muchachos hablaban bajo. Chismes de taberna que se volvían verdad. Que unos mercaderes de Cantón habían perdido su mercancía. Que los chinos la habían quemado toda. Y ahora el gobierno pagaba la cuenta con nuestras vidas. Un sargento de Essex, un tipo grande que siempre olía a ron, me dijo una noche: «Mois, no pienses, es por la reina. El resto es cuento de mercaderes». Pero su risa sonaba falsa. Otro soldado, un escocés flaco, contaba que el opio era medicina para los paganos. Y yo me preguntaba: ¿desde cuándo la medicina se vende a punta de cañón? En el barco no había dioria, solo vómito, ratas y hombres que se emborrachaban para no pensar. Un chico de mi pueblo, Tommy, se pasó toda la travesía mareado. Una vez me dijo entre arcadas: «John, si me muero aquí, dile a mi madre que no fue por nada grande, fue por humo negro que nunca vi». Nos reímos, pero la risa se nos quedó atragantada. Yo obedecía, siempre obedecí, pero pelear por algo que no podía explicar, eso me carcomía por dentro. Nadie nos dijo que íbamos a entrar en un país que no nos quería. Nadie nos dijo que los chinos nos llamaban diablos rojos. Solo nos dieron un fusil
y nos apuntaron hacia el este. Llegaron en julio de 1840. Primero vimos las velas, después los cascos negros. Se quedaron allí, frente a Dinghai, como lobos esperando. Nosotros en Shanghai reforzábamos las murallas con lo que teníamos: troncos, piedras, cañones que pesaban más que los hombres que los cargaban. Un pescador viejo, Su Bao, vino una noche a traerme pescado seco. Me dijo en voz baja: «General, mis redes traen noticias. Los extranjeros preguntan por el opio. Dicen que es suyo, pero también dicen que si no pagamos, entrarán». Se quedó callado un rato. Después añadió: «Mi hijo mayor fuma esa porquería. Ya no trabaja. Si esto es lo que traen, mejor que vengan con espadas». Yo miré el mar. Sabía que nuestras armas no servían. Sabía que el imperio estaba cansado. Pero también sabía que si me retiraba, mañana los barcos estarían en mi aldea. Todavía no habíamos disparado ni un solo tiro. Estábamos anclados frente a una isla que llamaban Chusan. El agua era verde, el aire olía a pescado seco y a algo dulce que no conocía. Los oficiales nos decían que pronto bajaríamos a tierra. Los hombres limpiaban fusiles que nunca habían usado en combate. Yo me sentaba en la proa y miraba la costa. Veía luces pequeñas, como estrellas caídas. Pensaba en mi madre. Pensaba en Tommy, que ya no se reía. Pensaba en el sargento que me había dicho que no pensara. Y algo dentro de mí, algo que no tenía nombre, me decía: esto está mal. Todavía no habíamos disparado. Y aún así sabíamos que algo estaba mal. Los vi antes que nadie de cerca. No, los oí primero. Un rumor lejano, como un trueno que no paraba. Después el humo, negro, grueso, saliendo de unas chimeneas de hierro sin velas. Era julio de 1840. Las noticias llegaron a Shanghai antes que los barcos. En Dinghai, en la isla de Jusan, se habían plantado frente a la ciudad. Barcos que se movían contra el viento. Barcos de hierro. Un pescador viejo llegó corriendo una noche. Le temblaban las manos. «General, no son barcos, son demonios flotantes. Echan fuego por la boca y avanzan solos». Los soldados se miraban. Algunos se reían nerviosos, otros no dormían. Yo subí a la colina con mi catalejo. Allá lejos, frente a Dinghai, se veían los cascos negros. El Wellesley, el Blenheim, y esas cosas raras con ruedas de paletas que hacían choc choc choc. No parecían hechos por hombres. Parecían una demostración. Como si dijeran: «Mira lo que podemos hacer, y tú, no». Sabíamos que nuestras junks no servían. Sabíamos que nuestros cañones eran viejos. Pero ver aquello era otra cosa. No era solo guerra, era vergüenza. La costa pareció una mañana. Verde, muy verde. Tejas grises, humo de chimeneas normales, gente en los muelles. Ni un soldado a la vista al principio. Solo vida. Estábamos frente a Chusen, julio de 1840. Yo en la cubierta del transporte con los buffs. Los oficiales decían el enemigo. Pero desde ahí arriba parecía un pueblo normal. Mujeres lavando ropa en el río, niños corriendo, un mercado con toldos de bambú. Aquella gente parecía tan inofensiva. Un cabo irlandés, O'Malley, se paró a mi lado y soltó: «Joder, Mois, si esto es el enemigo, ¿por qué se parece tanto a mi pueblo en Kent?» Nos reímos bajito, pero la risa no duró, porque sabíamos que en unas horas íbamos a bajar. En el barco corrían chismes, que los chinos tenían cañones de juguete, que sus soldados llevaban armadura de papel, que uno de los mandarines se había suicidado ya de miedo. Pero yo no dejaba de mirar a esa gente en la orilla. Si eran tan débiles,
¿Por qué me sentía tan sucio? Llegaron los informes de Deng Hai. El general Zhang Chao Far resistió todo lo que pudo. 9 minutos de cañoneo. Solo 9 minutos. Después, silencio. Mis hombres preguntaban, «General, ¿van a venir aquí también?» Yo no tenía respuesta que no doliera. Les dije que reforzáramos las baterías, pero en el fondo todos sabíamos, nuestras armas eran de otra época. Un soldado joven me dijo una vez, casi riéndose de los nervios, «Si esos barcos son demonios, entonces ¿qué somos nosotros? ¿Hombres de papel?» Y yo pensé, quizás tenga razón. El 5 de julio bajamos. Primero los barcos grandes abrieron fuego. Un rugido que te sacudía el pecho. Vi cómo las casas de Deng Hai se venían abajo como si fueran de arena. No fue una batalla, fue una ejecución. Los chinos peleaban con lo que tenían, algunos con espadas, otros tirando piedras, pero caían. Un compañero mío, después de la toma, encontró a un mandarín muerto en su puesto. Se había cortado el cuello para no rendirse. Nadie dijo nada, solo miramos el cuerpo. El primer disparo no sonó como una victoria. El primer cañonazo de sus barcos no sonó como una victoria. Siento todavía el ardor en el pecho, como si el plomo siguiera ahí dentro. No duele tanto como el silencio que vino después. Era octubre de 1841. Los bárbaros habían vuelto. Tomaron Deng Hai de nuevo, el 1 de octubre, comandantes locales. 3,000 hombres, cañones viejos, murallas de tierra. No era una decisión, era honor, o lo que quedaba de él en un imperio que nos mandaba a pelear con palos contra fuego. Marchábamos bajo la lluvia. El barro se pegaba a las botas como si la tierra nos dijera, vete. No éramos bienvenidos. Lo supe cuando vi las primeras aldeas vacías. Después de tomar Chusan otra vez, en octubre de 1841, los oficiales nos empujaron hacia Zhenghai. Es un pueblo costero, decían. Lo tomaremos en un día. Pero yo veía humo en las casas abandonadas, gente que huía con lo poco que tenía. Un chico del regimiento, el mismo irlandés de antes, murmuró, «Moise, mira eso. Han quemado sus propios barcos para que no los usemos». Se rió, pero era una risa nerviosa, como si supiera que no éramos héroes. De octubre amaneció gris. Sus barcos se acercaron. El Némesis con su humo negro, y los otros llenos de soldados rojos. Abrimos fuego primero. Nuestros cañones rugieron. Golpeamos algunos, pero ellos respondieron con balas que volaban más lejos, más rápido. Yo estaba en Xiao Feng Reach, con mis hombres. Un proyectil me alcanzó en la pierna. Dolió, pero seguí gritando órdenes. No retrocedan. El emperador nos mira. Aunque sabía que el emperador estaba lejos, en Pekín, sin ver la sangre. Un soldado joven, Li, me ayudó a ponerme de pie. Tenía 18 años, ojos asustados. Me dijo casi susurrando, «General, mi hermano fumaba opio. Murió flaco como un palo. Si estos bárbaros traen eso, mejor morir aquí». Lo miré y pensé, honor o supervivencia. Los dos se mezclaban en el humo. Marchamos por la playa. Los cañones chinos disparaban, pero muchos fallaban. Nuestros barcos los callaban uno a uno. Cuando entramos al pueblo, vi lo que no quería ver. Civiles. Una mujer con un niño en brazos corriendo. Un viejo que se cayó en el barro y no se levantó. Sentí vergüenza, como un nudo en el estómago. Tommy, mi amigo del pueblo, me miró y dijo, «John, esto no es pelear soldados, es algo más». Tenía razón, pero seguí marchando, porque desobedecer era peor. O eso me decían. Un sargento nos contó un chisme esa noche alrededor del fuego.
Los chinos creen que somos diablos. Dicen que comemos niños. Nadie se rió porque veíamos sus caras. No eran diablos, eran gente. Me hirieron de nuevo. En el brazo, en el hombro. Conté más de 30 heridas antes de perder la cuenta. Mis hombres caían alrededor. Yao y Wang murieron temprano. Yo seguí, con espada en mano, gritando. No me retiré. Si caigo que sea mirando al mar, donde empezaron todo. Su Bao, el mismo pescador de antes, me encontró después. Me contó más tarde, no, él me llevó. Pero en ese momento solo sentía el pecho abrirse, una bala final, y pensé en mi familia, en Huan Yang. ¿Valía esto? Honor contra supervivencia, y ninguna ganaba. Capturamos el Ridge. Los chinos pelearon hasta el final. Vi cuerpos amontonados. Uno era un general, decían, herido por todas partes, pero no huyó. Después, en el campamento, un prisionero chino nos miró. No dijo nada, solo miró. Y en esa mirada, vergüenza otra vez. Seguí marchando, pero ya no era lo mismo. La guerra ya no era una idea. Tenía rostro. Y ese rostro se parecía al mío. El dolor viene en olas, como el mar que defendí. Heridas que no cierran, fiebre que quema por dentro. Ya no es solo el cuerpo, es todo. Después del 10 de octubre de 1841, me llevaron a una casa en Shanghai, o lo que quedaba de ella. Los médicos locales me vendaron. Decían que era grave. Pierna rota, hombro abierto, pecho que sangraba lento. Más de 30 marcas de plomo y hierro. Sabía que el imperio tambaleaba. Habíamos perdido Dinghai. Shanghai caía. Los bárbaros avanzaban hacia Ningbo ese mismo día. Rumores corrían por los pasillos. Que el emperador culpaba a Lin Sexu. Que Pekín negociaba en secreto. Un sirviente me susurró una noche. General, dicen que venden Hong Kong para comprar paz. Como si un trozo de tierra apagara el fuego. No me reí. Solo pensé, si huyo ahora, ¿qué dirán de mí? Un general que se rindió al dolor. No. Me quedé, aunque el cuerpo ya no alcanzaba. Las manos atadas duelen más que las heridas. Estás solo, desarmado, y el miedo entra de verdad. Era 1860, en la segunda ronda de esta locura. Me habían mandado de vuelta a China con los buffs. Tomamos Pekín, o eso decían, pero en agosto, cerca de Tanku, nos capturaron. Yo y otros, Parks, Locke, unos cuantos rasos soldados. Nos llevaron a una prisión en Pekín. Cadenas, barro, comida que era agua sucia. Nadie nos dijo qué pasaría. Un guardia chino, un tipo flaco con ojos fríos, me miró un día y dijo algo que no entendí. Después un intérprete susurró: dicen que sois espías, que pagaréis por el opio. Chismes entre prisioneros, que los franceses negociaban, que la reina enviaría rescate. Pero yo veía las caras, flacas, enfermas. El cuerpo se rinde primero. La fiebre subía por las noches. Soñaba con mi padre en Huanyang, enseñándome a pelear con palos. Decía, el honor no se rompe. Despertaba sudando. Y Li, el soldado joven, me traía agua. Me contó una anécdota esa vez. General, mi abuelo luchó contra piratas. Decía que un hombre herido vale más que 10 que huyen. Pero también decía que a veces el emperador no ve la sangre.
Pensé en eso. El imperio perdía, barcos quemados, ciudades tomadas. Yo podía huir a las montañas, vivir. Pero, ¿para qué? Ser recordado como el que escapó. No era una decisión, era quedarme. Aunque el agotamiento me comiera. Si eres joven y el cuerpo te falla en algo grande, escúchame. Quédate un poco más. A veces eso es todo lo que queda. En la celda, el miedo no era morir, era esperar. Días sin sol, noches con ratas. Un compañero, un francés llamado Anderson, se volvió loco una noche. Gritaba: «Esto es por el opio que vendimos. Somos los diablos». Lo callamos, pero sus palabras se quedaron. Me capturaron desarmado, después de una escaramuza. No fui un héroe, solo un raso que siguió órdenes hasta que no pudo. Los chinos nos trataban mal. Golpes, hambre. Un rumor corría que nos ejecutarían para mandar un mensaje. Yo pensaba en mi madre, en Kent. ¿Valía esto un salario? El cuerpo se quebraja, pero la cabeza sigue dando vueltas. Los médicos dijeron que no pasaría la semana. El 15 de octubre, o cerca, el dolor se hizo constante. Subao vino a verme, el pescador. Trajo pescado seco, como siempre. Me dijo, riendo un poco: «General, mis redes capturan menos desde que vinieron los barcos humo. Pero capturé un rumor. Los bárbaros temen a los que no huyen». Se quedó callado. Yo también. Sabía que moría poco después del combate. Pero no huí. El cuerpo no alcanzaba. Pero algo sí. Ser prisionero cambia todo. No hay fusil, no hay órdenes. Solo tú y el miedo. En septiembre nos movieron. Más golpes. Un chisme final. Que el emperador King ordenó ejecuciones. Yo era solo John Moise, raso, solo. La guerra ya no necesitaba armas, solo decisiones. Y las mías se acababan ahí. El último aliento sabe a sal. Amar y a sangre. No duele ya. Solo queda el peso de lo que no se dijo. Era finales de octubre de 1841. Después de la batalla en Shanghai, me llevaron a una habitación oscura. El emperador no vino. Nadie de Pekín. Solo mis hombres, los que quedaban, velándome. Sabía que no cambiaba nada. La guerra seguía. Los bárbaros tomaban Ningbo el 13 de octubre. Pero yo no huí. Morí como general. Leal, aunque el imperio se desmoronara. Un sacerdote local vino a rezar. Me dijo en voz baja: «General, en las aldeas ya hablan de usted. Dicen que luchó hasta el fin, como un tigre herido. Chismes de pueblo, que mi espíritu protege la costa, que los niños cuentan mi historia para no olvidar. Símbolo de resistencia», decían. «Aunque la guerra no se detuviera por mí». La dignidad no se dobla, aunque te cueste la cabeza. Eso pensé cuando me pusieron de rodillas. Era septiembre de 1860. Capturado en los fuertes de Taku, cerca de Pekín, nos llevaron ante un mandarín chino, alto, con ropas de seda, ojos que no parpadeaban. Ordenó Kotao postrarse, tocar el suelo con la frente. Los otros lo hicieron, yo no. No era obediencia ya, era humillación. ¿Hasta dónde sigue uno órdenes y dónde empieza a perderse uno mismo? Un compañero, Parks, el cónsul, me miró. Susurró: «John, hazlo, no vale la pena». Pero yo negué con la cabeza.
Tenía historia de no obedecer ciegamente. Orgullo, decían algunos. Insubordinación. Lee, el soldado joven, se quedó conmigo hasta el final. Me contó una anécdota de su abuelo. Luchó contra bandidos y murió de pie, sin arrodillarse. Decía que un hombre leal no cambia el mundo, pero deja una marca. Me hizo pensar. Yo no cambié la guerra. El Tratado de Nanking vino después, en 1842, cediendo Hong Kong, abriendo puertos. Pero en Shanghai, en Huangyang, mi nombre quedó, como un recordatorio, dignidad frente al poder. Si eres joven y te piden doblarte, escúchame. A veces, quedarse recto es lo único que te queda. Me golpearon. Salvajemente. Luego la espada. Decapitaron. Mi cuerpo a un montón de estiércol. El único caído de los Buffs ese día. La historia dice que lo hice por no deshonrar a Inglaterra. Otros murmuran que fue por terquedad personal. No hay certeza absoluta. Pero el mito nació ahí. Un soldado que no se inclinó. ¿Por qué la historia lo necesitó? Eso me da vueltas. Quizá porque en una guerra por opio, por comercio sucio, alguien tenía que morir de pie, para que no todo fuera humillación. El silencio después de los cañones es peor que el ruido. Queda el humo en el aire, el olor a pólvora mojada, y uno se pregunta ¿para qué? Después de Shanghai, en 1841, todo siguió. Los bárbaros tomaron más ciudades, Ningbo, Xiamen, Shanghai. El emperador firmó el tratado en Nanking, agosto de 1842. Se vieron Hong Kong, abrieron puertos, pagaron plata. El opio entró como río desbordado. El imperio se quebraba, lento, como una muralla con grietas. Rebeliones vinieron después. Taiping, en 1850, millones muertos. Todo por ese humo negro que no pudimos parar. Mi nombre no está en los grandes libros de Pekín, pero en Shanghai, en Huanjian, los pescadores lo dicen aún. Un general que no huyó, símbolo para los que defienden su tierra con lo poco que tienen. Nunca volví a Kent. El cuerpo se quedó en China, en un montón de tierra. Pero mi nombre, eso viajó. Después de 1860, la Segunda Guerra terminó con Pekín quemado, el Palacio de Verano en llamas. Inglaterra ganó más puertos, más comercio, opio legal. Pero yo no lo vi. Ejecutado en septiembre, decían, por no arrodillarme. Un poeta, Sir Francis Doyle, escribió sobre mí en 1860, The Private of the Buffs, último de su raza, decían, símbolo británico, un soldado que no se dobló, relato útil para los que mandan, chismes en los periódicos, que fui héroe, que quizás inspiré medallas, pero yo era solo John, raso, que no volvió a casa. Un compañero prisionero, Locke, sobrevivió y contó. Me dijo antes, John, inclínate, vive. Pero yo pensé, ¿vivir doblado? No era decisión, era lo que quedaba de mí. Subao, el pescador, visitó mi tumba después. Me contó en sueños, o eso imagino. General, los niños juegan a ser usted. Dicen que su espíritu ahuyenta barcos negros. Brilló un poco, como siempre. Después, serio. Pero el opio sigue. Aldeas enteras flacas por eso. El imperio se quebró más. Guerras con Japón en 1894. Boxers en 1900. Todo empezó con nosotros. Dudas me quedaban. ¿Valió mi sangre? Miedo a ser olvidado. Contradicción. Morir por un emperador que se dio todo,
Si eres joven y una guerra pasa, escúchame. Recuerda a los que no volvieron, no por gloria, por lo que dejaron. Tommy, mi amigo del pueblo, volvió herido, me contó después, o eso supongo. John, tu poema se lee en escuelas. Dicen que no te inclinaste por Inglaterra. Pero en las tabernas, chismes reales, que fui terco, que quizás no pasó exactamente así. El mito creció. Obedece, pero ten orgullo. Yo dudaba en la celda, miedo al golpe. Contradicción entre órdenes y dignidad. Nunca volví. La guerra no terminó con los cañones, siguió en poemas, en recuerdos. No ganamos. No perdimos, solo sobrevivimos a una guerra que no nos pidió permiso.